Regazzoni, ex titular del PAMI. Regazzoni, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis, ¿cómo andas? Bien. ¿Cuál es la discusión central? Que nadie debería consumir medicamentos sin una recomendación de su médico o una receta médica. No, vos tenés dos tipos de medicamentos, groseramente. Aquellos que se venden bajo receta y aquellos que se venden lo que se llama sin receta, donde el paciente puede ir y decide comprarlo. Por ejemplo, un analgésico común o un antialérgico común. La discusión es si estos medicamentos que se venden sin receta, un analgésico común o un antialérgico común, podrían adquirirse fuera de una farmacia en cualquier local, en un kiosco, en un supermercado o mismo en la calle. La verdad es que sobre esto hay mucha discusión, pero las experiencias en el mundo que se han evaluado siempre ha sido muy negativo que se vendan medicamentos sin receta fuera de la farmacia. Es decir, aún los medicamentos sin receta necesitarían ser vendidos, o se recomienda que sean expendidos en un local farmacéutico. ¿Y esto por qué? Primero, porque la automedicación se potencia cuando uno ni siquiera interactúa con el personal de la farmacia. Vos habrás visto que alguien va a la farmacia y le dice, deme tal cosa, y muchas veces el farmacéutico o el dueño le preguntan, ¿para qué es? O al revés, uno va a la farmacia y le dice, mire, me duele la cabeza, ¿qué podría tomar? Y el farmacéutico le puede recomendar algo de los medicamentos sin receta. La segunda, porque cuando yo saco los medicamentos del ámbito de la farmacia, desaparece el profesional competente responsable del cuidado de ese medicamento. Entonces se ha visto que cuando se venden medicamentos por internet, aumenta muchísimo la cantidad de medicamentos falsos, de medicamentos falsificados, o de medicamentos que no están falsificados, pero que las condiciones de estiva y guarda han sido inapropiadas, y cuando se ha ido a medir eso en países de Europa, se ha visto que esos medicamentos suelen tener menor potencia. Son menos potentes, ¿por qué? Porque fueron mal guardados, las condiciones de temperatura no fueron óptimas y demás. Pensemos que son sustancias químicas sensibles a la temperatura, a la presión y a la luz. La tercera razón es el problema de las interacciones. Muchas veces a ustedes les habrá ocurrido que van a pedir un medicamento sin receta y le consultan al farmacéutico y dicen, mira, estoy tomando además esto, ¿puedo compatibilizar ambos? Y entonces el farmacéutico puede hablar sobre las interacciones, cosa que la persona por sí no tiene por qué saber. Y finalmente, los medicamentos que se venden por internet y demás, como decíamos, que pueden estar falsificados, puede haber hay un problema con la intoxicación. Cuando yo pongo medicamentos, todos los medicamentos son potencialmente peligrosos dependiendo de la dosis. Si vos vas a llevar una dosis inapropiada de medicamentos de venta libre a un kiosco, a un supermercado o a la calle, no vas a tener control sobre la cantidad total de medicamentos que una persona podría ingerir. Y se ha visto que que existen intoxicaciones e incluso a veces autodaño debido a esta situación. La persona tiene acceso a dosis inapropiadas de un medicamento potencialmente tóxico. Carlos, ¿cómo es la regulación en este momento en Argentina? ¿Cómo es el estado actual de la regulación de la venta de medicamentos? En este momento, hoy, los medicamentos solo se deben vender en farmacias y la farmacia tiene que tener un farmacéutico matriculado, responsable y a cargo de la misma. Eso es hoy. Y las recetas deben ser electrónicas. Esas son las dos condiciones que hay. La distribución las hacen las droguerías y hoy está bastante normalizado el sistema, digamos. La prescripción es la adecuada, se prescribe por genérico y se puede o no agregar una marca y no hay ningún inconveniente. La verdad es que o sea que cualquier venta por internet es, digamos, ilegal o fuera de los parámetros. Las ventas por internet hoy son ilegales. No solo en la Argentina, en la mayoría de los países del mundo las ventas por internet son ilegales. La cantidad de falsificaciones les podría mostrar la cantidad de alertas que hace el gobierno de Canadá, el gobierno de Australia o en la Unión Europea respecto de tener muchísimo cuidado con las ventas por internet. Lo que sí en algunos países hay es que la farmacia puede vender por internet, siempre siendo responsable del farmacéutico, claro, y también siendo la farmacia la responsable de la entrega. Claro. A ver, si no entiendo mal, marginales. si no entiendo mal, Regazzoni, lo que vos estás queriendo decir es que
Cuando hay como intermediario un farmacéutico, vos tenés el seguro de que si el medicamento está vencido vas a tener a quién recurrir e incluso a quién responsabilizar también, ¿no? Claro, la responsabilidad legal es el punto más importante, Luis, Mm. porque incluso aunque el medicamento no esté vencido, si el medicamento no fue custodiado como corresponde, no todos los medicamentos tienen los mismos requerimientos de temperatura o de exposición a la luz, vos tenés el inconveniente de que nadie se hace responsable si el medicamento después te hizo Y mal. la farmacia Y no sí. estamos hablando de cuestiones que no existen, estamos hablando de toxicidades absolutamente reportadas, hay publicaciones científicas, o sea, hay estudios epidemiológicos, lo que les digo es algo que existe y es así. Mm. O sea, que el farmacéutico es alguien, a ver, no es el médico que te receta, pero es el que garantiza de que el medicamento sea el correcto. Vos pensás que el farmacéutico es casi un médico. Además, Es casi un médico. En muchas cosas es superior al médico. ¿Por qué superior? Porque un médico no sabe tanto remedio como sabe un farmacéutico. Estudió 6 años, hay doctorados en farmacología y en la Argentina la Facultad de Farmacia y Bioquímica, o sea, farmacia es una más importante de Sudamérica. Argentina fue pionera en la farmacéutica en América Latina. Es una especialidad muy compleja, cada día más compleja, y hablamos solamente de los medicamentos que se venden sin receta, pero ni hablar la complejidad de los bajo receta. Y déjame... vayan a una farmacia, quédense un rato, escuchen las conversaciones que hay entre la persona, el paciente y el farmacéutico, y miren la complejidad de lo que hay en los anaqueles, y se van a dar cuenta ustedes de lo que significa estar al frente de una farmacia y la responsabilidad que conlleva. Carlos, me gustaría saber qué opinás del tema de los opiáceos en los Estados Unidos. Opa, acá nos metimos. Sí, es muy específica la pregunta que te quiero hacer, digamos, porque una de las cosas que se vio en el material, digamos, de ficción y de documentales que vi sobre el tema, era que había una presión muy fuerte por parte de la industria farmacéutica sobre los médicos, ¿no? O sea... ¿Sobre los médicos para qué? Para que receten opiáceos, exactamente, digamos, ¿no? ¿Eso tiene algún tipo de regulación? ¿En Argentina hay algún peligro en ese sentido? En la Argentina no hubo peligro, pero porque no ocurrió el fenómeno, pero sí. En Estados Unidos hubo 2 farmacéuticas, una se llama Purdue y la otra no recuerdo, que lo que hicieron es no decir que estos opiáceos, que básicamente era la oxicodona y uno más, que ahora no recuerdo la droga, lo que hacían provocaban dependencia. Entonces los médicos los empezaron a recetar creyendo que no provocaban dependencia. Ahora, se conectan ambos temas, porque si bien estos opiáceos eran de venta bajo receta, generalmente los empezaron a consumir personas que tenían cierto estado depresivo y dolores múltiples. Y la dependencia llegó a los opioides luego de haber pasado por una dependencia a medicamentos de venta libre. Se automedicaban para los dolores, cuando ya la cantidad que tomaban no era suficiente, pidieron algo más fuerte, los fueron a ver ahí al médico, el médico les recomienda estos opiáceos, y eso causó una epidemia de mortalidad donde hoy la adicción a los opioides es la principal causa de muerte en las personas entre los 40 y 65 años de edad. La crisis de los opioides ya causó 200.000 muertes. Sí, es impresionante. Bueno, muy interesante. Es un tema realmente importantísimo. Claro que sí. Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI, muchísimas gracias por atendernos. En otro momento te vamos a llamar para hablar del sistema de salud en general, que es una discusión abierta y muy compleja, ¿sí? Gran discusión. Muchas gracias. Va a ser un encuentro. Regazzoni, ex titular del PAMI. Entonces, se